a la cuarta edición. La tercera edición de este libro, Primera del Perú, se agotó en pocas semanas. Una cuarta, más copiosa todavía, ha sido demandada y aquí va. En fiel reproducción de las tres anteriores, publica la presente la editorial Imprenta Amauta de Lima, a cuyo relevante servicio fue encomendada la de 1970. Importa agregar ahora a las notas prologales de las ediciones precedentes un llamado de atención al lector referido o los comentarios que aparecen en este volumen acerca de la organización fundacional del APRA como Frente Pluriclasista de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Vale decir, como alianza popular de masas militantemente afiliadas a nuestro programa integracionista continental para afrontar, solo así constructiva y realistamente, al imperialismo de todos los países poderosos u opulentos que han alcanzado ya la última o superior etapa del capitalismo, tanto privado como estatal, y a fin de posibilitar, en consecuencia, el desarrollo, la autonomía y la justicia social para nuestros pueblos. Es bien sabido que la originaria concepción y praxis organizativas de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, de 1924 fue recusada con simplista terminología impartida desde Moscú, en la primera conferencia o Congreso Latinoamericano del Comunismo Oficial de junio de 1929. De aquella gran hostilidad entre comunistas y apristas en torno al problema de la lucha de clases, ha hecho mención, con tales palabras, el profesor economista G.D.H. Cole, de Oxford, en su voluminosa y mundialmente difundida Historia del Pensamiento Socialista, anteriormente citada. Cole remarca, en oposición al ortodoxo argumento comunista de organizar exclusivamente partidos de clase de Indoamérica, el hecho histórico de la formación de los frentes populares autorizados por Stalin en la década de 1930. De los cuales hay melancólica memoria en Europa, particularmente en España, pero obedientes seguidores superstites en este continente, que aún ahora los reproducen. Ya en la Unidad Popular de Chile. Ya en el llamado Frente Amplio de Uruguay. Ya en otros intentos de comprometidas coaliciones o amalgamamientos del comunismo moscovita con partidos y facciones demoliberales no específicamente proletarios. En corroboración del adelantado ideario y del previsor programa de la organización partidaria aprista de 1924, el acontecer del mundo, velozmente cambiante en que vivimos, depara nuevas realidades. La gran revolución científica y tecnológica que está transformando al mundo desarrollado alcanza ya proyecciones planetarias y comprende obviamente a las clases trabajadoras. El progreso técnico va haciendo más imprecisa la frontera del trabajo de índole manual y no manual, informa David. Amorse a la Conferencia Internacional del Trabajo, OIT, ILO, BIT, Ginebra, de 1967. Buen número de tareas manuales requiere una formación de contenido teórico creciente y el automatismo de las cadenas de producción da a ciertos obreros funciones de vigilancia que reducen al mínimo sus actividades puramente manuales, en tanto se amplía el contenido práctico de múltiples tareas intelectuales. Y prosigue. Esta evolución ha de continuar en el porvenir. Por ejemplo, se piensa que en Estados Unidos el número de los trabajadores no manuales deberá aumentar también en un ritmo 4 veces más rápido que el de los demás trabajadores en el periodo de 1960 a 1975, de modo que representarían más de las 3/5 partes del empleo total en 1975. Con respecto a Unión Soviética se ha calculado que el número de los trabajadores no manuales deberá aumentar también mucho más rápidamente que el de los otros trabajadores en dicho país, donde el empleo de las ramas no productivas de la economía, que agrupan gran parte de los trabajadores no manuales, deben registrar aumentos entre el 30 y el 38%, según las ramas, de 1965 a 1970, contra el 12% para la industria, sector dentro del cual, por otra parte, debe también aumentar. En los países subdesarrollados la lucha por su desarrollo no es una lucha de clases sino de pueblos, es tesis aprista implícita de otra ya inserta en el contexto de esta obra y fundamentada en el hecho histórico de que por configurar nuestros pueblos una zona continental económicamente subdesarrollada, sus clases sociales se hallan también en desarrollo y tránsito, o sea, en crecimiento, evolución y cambio. Del mismo modo, el movimiento antiimperialista por la integración o unidad económica y política continental indoamericana preconizada por el APRA, es también causa y lucha de pueblos, que no exclusivamente de una determinada clase.
Y son los trabajadores manuales e intelectuales, políticamente organizados, quienes deben ser sus conductores. Estos planteamientos, correspondientes a nuestra interpretación relativista de la historia, tienen su referencia comparativa de espacio y de tiempo con los que ahora mismo se esgrimen polémicamente en la zona desarrollada del mundo. Allí, autorizados teóricos del marxismo no dogmático de Francia y Unión Soviética definen ya a la clase obrera como conjunto de trabajadores manuales e intelectuales, habida cuenta de que el reconocimiento de los obreros y los intelectuales de sus comunes intereses es un rasgo característico de los tiempos presentes. En el capítulo 3 de esta obra hallará el lector los primeros fundamentos argumentales en defensa de la tesis que sumarizan sus líneas epigráficas. Un partido antiimperialista indoamericano con sentido de nuestra realidad social no puede ser un partido exclusivo de clase, menos un partido de remedio o calco europeo. Y menos, todavía, un partido sometido a dirección extranjera. En este mismo capítulo encontrará el lector enjuiciamientos que atañen a las realidades de Unión Soviética y de China en 1928, cuando este libro fue escrito. Y verá que en el transcurso de casi medio siglo aquellos conceptos no han sido desvirtuados. Unión Soviética, emancipada del imperialismo capitalista extranjero, pero lejos aún del verdadero régimen socialista científico definido por Marx, ha conformado y establecido su propio capitalismo de Estado, dentro del cual ha alcanzado su última o superior etapa de desarrollo, con todas las características expansionistas del imperialismo analizadas por Lenin en el libro que lo describe. China sigue afirmando su llamada dictadura democrática popular, basada en la alianza de la clase obrera, el campesinado y la pequeña burguesía urbana y, principalmente, en la alianza de los obreros y campesinos, porque estas dos clases constituyen del 80 al 90% de su población, a tenor de conocidas palabras de Mao Zedong. Podemos, consecuentemente, repetir sin rectificaciones, las palabras, escritas hace 44 años en el capítulo 3 de este libro, que, textualmente, dice: estableciendo las diferencias profundas y numerosas y anotando las semejanzas de tesis general entre los casos de Unión Soviética y China y el de Indoamérica, el APRA sostiene el principio de la acción autónoma de nuestros pueblos en su lucha contra el imperialismo. Imperialismo, preciso es subrayarlo, ya no solamente caracterizado como la última o superior etapa del capitalismo monopolista y financiero burgués, que desde los países altamente desarrollados vienen a iniciar en los retrasados el moderno sistema económico e industrial de la explotación del hombre por el hombre, sino que adopta la otra forma contemporánea del mismo sistema, del cual ha devenido solo su primera negación, la de la explotación del hombre por el Estado. También formado por hombres, con este nuevo estilo totalitario del llamado social imperialismo culmina y se expande hacia los pueblos subdesarrollados aquel tipo de explotación proveniente del régimen capitalista estatal, que, como el otro privado, ha alcanzado también su periodo cimero bajo el nombre de dictadura del proletariado, o que prolifera a su sombra en reproducciones neocoloniales tituladas marxistas y revolucionarias. Filiaciones que conectan una política autoritaria de tendencia confiscatoria afanosa de estatizar, o nacionalizar, determinados medios de producción y cambio. Lo cual, como anota agudamente Engels en su Anti-Düring, puede ser un degenerado o falso socialismo, pues de ser verdadero contaría a Napoleón I y a Metternich, quienes nacionalizaron el tabaco, entre los fundadores del socialismo. Y a Bismarck con ellos, porque nacionalizó los ferrocarriles alemanes, fuera de toda necesidad económica, al igual que hizo con los suyos el gobierno belga, por razones económicas enteramente vulgares. Juicio aplicable a Mussolini y a Hitler, quienes también pusieron en práctica métodos fascistas de estatización, especialmente el segundo, como parte de su programa nacionalsocialista. ¿Acaso valga insistir para derrotero del lector, en el enfoque aprista de la Unión Soviética a lo largo de la perspectiva de más de 4 décadas desde que fue escrito este libro? El monopolio capitalista de Estado instituido por Lenin como un sistema de carácter transitorio, pero también como el último peldaño de la escalera que conduce hacia el socialismo, se ha prolongado en Unión Soviética por más de 50 años.
Y aunque Stalin lo declaró abolido por decreto, al implantar nominalmente el socialismo en un solo país, es evidente que bajo el capitalismo de Estado, la Unión Soviética ha ascendido hasta la máxima o superior etapa de su sistema capitalista estatal, y de su extraordinario desarrollo, y ha debido iniciar, necesariamente, la expansión presente de su poderoso imperialismo. Aplicada así, a la Revolución Rusa la dialéctica hegeliana de la síntesis de los opuestos, que es norma del marxismo canónico, puede aseverarse que Rusia revolucionaria permanece congelada o estancada en su primera negación de la sociedad capitalista burguesa. Y que le faltaría la negación de la negación para alcanzar el último peldaño de la escalera que conduce al socialismo del que habla el ya citado libro de Lenin, autor, igualmente, de otro clásico sobre imperialismo, que hay que leer bien en apoyo de estos argumentos. Vitarte, 22 de febrero de 1972. Víctor Raúl Haya de la Torre.